¿Qué tal? Bienvenidos en El Círculo, a este programa en el que podemos profundizar sobre los temas. Y hoy tenemos un programón, primero por nuestros invitados, que ya le voy a presentar en un momento, pero también por el tema que hoy traemos. ¿Cuáles son las nuevas prácticas, los nuevos hábitos que estamos aprendiendo, que hemos desarrollado a propósito del COVID? ¿Y qué sigue? ¿Qué tendríamos que estar discutiendo para la nueva realidad que hoy estamos enfrentando? Y déjeme presentar, saludo en primer lugar al doctor Alejandro Macías, quien, entre otras cosas, fue el comisionado contra la influenza H1N1 y que se ha convertido sin duda de las voces de referencia en torno a este tema. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo aquí. Mario, gusto de estar con todos ustedes. Igualmente está también el doctor Baruch Díaz Ramírez, jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM y una de las voces importantes de la UNAM a propósito del COVID. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Mucho gusto. Igualmente, un gusto estar nuevamente con usted. Está Iván Castro Rivadeneira, experto en estudios de mercado y opinión pública, que trae desde hace varios meses el pulso de cómo hemos cambiado ciertos, desde los ingresos hasta los gastos y los hábitos en las familias. Iván, ¿cómo estás? Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Iván. Y está la doctora Claudia López Enríquez, infectóloga, pediatra, que también me da mucho gusto saludar. Hola, doctora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Gracias. Hola, ¿cómo estás? Pues con el gusto de tenerlos aquí. Y arrancamos un poquito. Si quieres, Iván, empezamos contigo, que tú eres el que no viene del campo de la medicina, sino del campo de la observación social. Claro. Y la primera pregunta es, ¿qué tanto, digo, a lo mejor parece una obviedad la pregunta, pero qué tanto ha trastocado esto que estamos viviendo? La manera en la que vivíamos, operábamos, entendíamos el mundo, entendíamos el dinero, las relaciones. Es decir, ¿qué tanto es un ajuste, un poquito de momento de emergencia, de refugio? ¿Y qué tanto lo que tú estás viendo a través de tus estudios es que se está modificando el mundo un poco como lo vivíamos y lo conocíamos? Mira, yo creo que desde que inició en marzo y después se consolidó en abril todo el tema de la pandemia, nosotros quisimos entender cómo le estaban haciendo los hogares para resolver dos cosas principales: el tema sanitario y el tema económico. Yo creo como nunca, y ya hemos escuchado muchas estas palabras que tienen que ver con inaudito, por ejemplo, ¿no? O jamás visto. Sin embargo, así es decir, como nunca los hogares están teniendo que ajustarse a una realidad que nadie estaba preparado. Entonces, lo que hemos estado haciendo es justamente entender desde el punto de vista sí sanitario, pero a nosotros siempre nos ha interesado mucho saber cómo las jefas y los jefes de familia están resolviendo la situación práctica. Porque hay un cúmulo de situaciones del día a día, desde, por ejemplo, disminución importante del ingreso familiar, como consecuencia simplemente de que un gran porcentaje de las personas, y eso ya lo ha dicho de las personas que trabajan, ya lo ha dicho el INEGI con la encuesta que acaba de levantar, las dos encuestas que acaba de levantar Telefónica sobre ocupación y empleo. Hay un gran porcentaje de personas que solían trabajar en marzo y que hoy simplemente han pasado a la población no activa, pero no por una decisión propia, claro, sino porque simplemente no hay trabajo. Entonces, oye, Iván, traías el dato que me gustaría que lo compartas de esto que estás diciendo en términos porcentuales, ¿de qué tamaño ha sido la pérdida del ingreso? Miren, si consideramos el ingreso familiar, nosotros estimamos que hoy en día las familias están viviendo con un 45% del ingreso que tenían solamente en marzo. Y de las dos personas que en promedio por hogar participan en la conformación del ingreso familiar, una de ellas está inactiva. Entonces, hoy en día los hogares tienen que resolver prácticamente el mismo cúmulo de gastos con menos dinero. Entonces se necesita toda una redistribución. Sabemos, por ejemplo, por la encuesta nacional de ingreso-gasto, que especialmente los niveles socioeconómicos más bajos destinan un gran porcentaje de su ingreso a alimentación. Entonces, de alguna manera, lo que estamos esperando ahora y lo que hemos estado registrando también es esa reasignación. Realmente los hogares tienen hoy que decir, esto es prioritario y no puedo no gastarlo, y estos otros rubros
podríamos esperar un poquito más. Muy bien, sobre eso vamos a volver un poquito más adelante, pero siguiendo con esto, doctor Díaz, en esta misma lógica que platicábamos, a ver, ¿qué tanto ha cambiado ustedes, por ejemplo, desde la UNAM? Porque ustedes han hablado evidentemente mucho de la enfermedad, de la pandemia, de las etapas, pero digamos del trabajo que ustedes venían haciendo, de observar temas, comportamientos sociales, ¿qué es lo que han estado percibiendo en estos meses? Está cerrado ahí. Ahora sí ya te escucho. Sin lugar a dudas, el tema de las determinantes sociales relacionadas con la salud es un tema muy importante, como lo decía ya Iván y lo abordaba. El tema ha impactado definitivamente en la medida de qué tan deterioradas están estas determinantes sociales relacionadas a la salud. Y las determinantes relacionadas a la salud, básicamente en el tema de la salud, pues podemos tener una perspectiva de cuánto es el Producto Interno Bruto en porcentaje, en proporción que se destina al sistema de salud, al Sistema Nacional de Salud, a los sistemas locales, estatales de salud, la cobertura en porcentaje, los médicos por cada 1,000 habitantes. Son, yo creo que los tres que se resaltan o destacan con respecto a cómo les está yendo a todos los países y cómo le está yendo a México. En el tema del agua, sin lugar a dudas, el acceso al agua potable, que no es un tema menor en México, sin lugar a dudas, es un tema muy grave que esperemos que se recupere pronto este tipo de indicador. En el tema de la educación, pues en el analfabetismo, tan solo ya han salido recientemente algunas notas que está impactando en gran medida a aquellas personas que solamente tienen estudios o escolaridad de primaria. Sí. Esto es también hay que tomarlo en el contexto de que la mayor parte de los mexicanos pues alcanza solamente un grado de no más allá de la preparatoria. Entonces esto es algo preocupante que debe de mejorar. También los países han sido afectados o se ha visto afectado México en el tema de la alimentación, como ya incluso la Subsecretaría de Salud ha mencionado. Finanzas, el tema de pobreza y desempleo son dos determinantes sociales relacionados a la salud que están implicadas en el desempeño de la epidemia, de hacer frente a esta pandemia. Y esto tiene mucho que ver con las implicaciones de las medidas de distancia físico, de aislamiento, de cuarentenas, que van a afectar de manera específica a las personas con un empleo informal. De acuerdo. El tema de energía también es otro, y el tema de la población, por ejemplo, qué tanta proporción de la población es mayor a 65 años y cómo es que se ve afectada. Me parece muy importante esto que nos dices, doctor, como un primer arranque, porque se ha dicho mucho que el virus es el mismo en todo el mundo, lo cual es cierto, pero la forma en la que impacta no es la misma en todo el mundo. Había ya condiciones como esta que nos acabas de recordar que hacen que se procese de manera distinta, desde temas educativos, que hemos visto que es un tema fundamental, hasta para entender temas de ciencia ahora, por ejemplo, ¿no? Que seguimos de pronto batallando contra pensamiento mágico y gotas milagrosas y esas cosas, y también condiciones de carencias estructurales como estas de los servicios de salud que hacen, digamos, que el virus llega en una circunstancia pues ya desfavorable en términos de país. Y todo eso impacta evidentemente los efectos que ha tenido. Doctor Macías, seguimos con usted, si le parece, en este primer recorrido de un poco cómo nos ha trastocado y cómo nos encontró este virus. Sí, pues nos encontró, Mario, con un sistema de salud mal preparado. Tradicionalmente y particularmente en los años recientes, el sistema de salud se encontraba maltrecho, hay que decirlo, mal abastecido, con personal que tenía poco acceso a la capacitación, en un cambio, en un tránsito de un sistema de salud a otro. Yo no digo que sea bueno o malo, pero el tránsito significaba que pues el sistema estaba trastocado. El del Seguro Popular, ¿no? Sí. Al INSABI. Al INSABI, el sistema estaba en ese tránsito. Digamos que se juntaron las condiciones de una tormenta perfecta para el sector salud. Y nos encuentra mal preparados. Ahora, hay que decir que la respuesta del sector salud ha sido variada, digamos, en lo que a mi juicio corresponde. Creo que algunas cosas se han hecho muy bien.
por lo menos en algunas ciudades. ¿Cómo cuáles, doctor? Por ejemplo, el cambio o la reconversión hospitalaria se hizo con los dedos en la puerta, pero se hizo bien, digamos, a juzgar por todo lo que ha pasado en Ciudad de México y el Valle de México, pues el sistema no colapsó. No se vieron las circunstancias extremas que se vieron en otras partes del mundo. Falta mucho todavía por ver lo que va a pasar en el resto del país, porque no todo el resto del país tiene las capacidades médicas que tiene el Valle de México. Pero decir que esto se ha hecho razonablemente bien. Ya todos hemos insistido, unos militamos en un campo, otros en otro, que se hicieran pruebas suficientes o no. Yo milito entre los que dicen que nos faltan. Yo también milito entre los que pensamos que debió haberse pedido un presupuesto de emergencia. Desde que se vio venir esto en enero, toda vez que había inclusive control de las cámaras, debió haberse dicho, se va a necesitar dinero, se va a necesitar muchísimo dinero, vamos a solicitarlo a tiempo y comprar las cosas a tiempo. Creo que eso ha faltado. Y creo que también nos ha faltado el hacer más uso en la política pública de la evidencia. Hay medicina basada en evidencia. Todos los médicos, doctores, doctoras, queremos hacer una medicina basada en evidencia, que lo que hagamos sirva para algo, que dispongamos de nuestra acción o que nuestra acción se fundamente en la mejor evidencia disponible. A veces no tenemos evidencia. Por ejemplo, ahora la mejor evidencia disponible que teníamos era lo que sabíamos de influenza. Y con esa evidencia le entramos. No más que la evidencia ha cambiado. Y entonces la evidencia disponible va cambiando. Y creo que sí nos ha hecho falta hacer uso de esa evidencia. La medicina debe estar basada en evidencias. Yo no soy un político, pero me supongo que también la política debe estar sustentada en la mejor evidencia disponible. No tiene por qué ser diferente. Y la evidencia ha cambiado, pero la política no ha cambiado. Creo que nos ha faltado esa capacidad de decir, a ver, esto es bueno. La evidencia, por ejemplo, señala claramente que los países que han logrado el control de esto han hecho más pruebas, han hecho aislamiento temprano, han mandado gente a cuarentena. Los países que han tenido éxito han tenido un amplio uso de la mascarilla o cubrebocas. Pues vamos a promoverlo. En lugar de eso, por ejemplo, en México el uso de la mascarilla se ha politizado. Si tú llegas con mascarilla, parece que eres de un partido político, y si llegas sin mascarilla, parece que eres de otro. Pues eso no está bien. Claro. Yo creo que todos estamos, como tú dices, con el mismo virus, pero no con el mismo barco, ¿verdad? Entonces, si vamos a ponernos en el mismo barco, pues vamos a hacer uso de las evidencias, ¿verdad? Claro. Porque es por el bien de todos. No hay que pelear con eso. Con la evidencia no puedes pelear. La evidencia es fundamental. La realidad es innegable. La realidad puede generar ilusiones, pero las ilusiones no pueden generar realidad. Hay que tratar de ver la realidad de la manera más objetiva posible y tratar de accionar de la manera más objetiva posible también. Y yo nada más retomar esto que dice, doctor, para llevarlo al campo también de las decisiones económicas. Es decir, también hay evidencia de lo que se ha hecho en otros lados, también hay evidencia de políticas que han funcionado, y ya lo revisaremos con Iván un poquito más adelante. También hay evidencia de que así como tenemos datos de cómo ha afectado en el campo de la salud, contagios, fallecimientos, tenemos ya suficientes datos de lo que ha afectado en el campo de la economía, en el campo de la pobreza y también de las medidas que se tendrían que estar tomando. Vamos con la doctora Claudia López en esta primera ronda. A ver, doctora, usted cuéntenos cómo ha visto y cómo nos ha trastocado, digamos, esta nueva emergencia que hemos estado enfrentando en el mundo y en el país, evidentemente. Aquí el impacto en la salud infantil ha sido importante y es algo que vamos a medir después. La salud mental de los niños definitivamente está afectada. Hay estadísticas que demuestran que la violencia, aunque ha incrementado, pero se ha reportado menos. O sea, en California hicieron un estudio y hay 40% menos denuncias de maltrato infantil, y esto es porque estas denuncias generalmente las hace un adulto que no está involucrado en casa. Como los niños están en casa y no están yendo a la escuela, el maltrato infantil se está reportando menos, pero hay más violencia doméstica, ¿no? Por otro lado, algo que no quiero dejar pasar la oportunidad de tocar, algo que nos está impactando mucho en la salud infantil es la vacunación. Estamos muy preocupados por la pandemia, lo cual es justificado, claro, pero se están dejando de lado algunas enfermedades que son prevenibles por vacunación, que si no tomamos en cuenta ahorita, vamos a tener después
importantes brotes o casos de enfermedades que son prevenibles por vacunación. ¿Y por qué está pasando eso, doctora? ¿Porque la gente no está yendo a vacunar? La gente no está yendo a vacunar por el miedo. O sea, el mensaje, no estamos dando un buen mensaje en cuanto a que la vacunación se tiene que seguir implementando. Aquí hay dos cosas. Una, hay miedo, y otra, como decía el doctor Macías, no se está enfrentando la realidad basado en evidencia. Entonces, pues algunos centros de vacunación están cerrados y otros no garantizan las medidas de seguridad, ¿no? Entonces, al no dar garantías de seguridad a la población, pues no acuden a vacunarse. Entonces, tenemos que buscar otras estrategias y dar garantías de seguridad para poder vacunar, ¿no? Y finalmente, como comentaba el doctor Jorge, sí hay definitivamente un incremento en la obesidad infantil. O sea, esta pandemia ha llevado a un mayor consumo de alimentos, y en México ya teníamos un problema de obesidad infantil. Y menor actividad todavía, ¿no? Porque por sí ya estaba mermada. Exacto. Si de por sí ya no nos movíamos o no se movían los niños, con esto, o sea, entonces esto va a tener un impacto en cuanto a la salud nutricional, la salud mental, y lo que hemos visto en México es que la mortalidad infantil está siendo mayor, ¿no? Todavía no sabemos bien por qué, pero una de las causas aparentemente asociadas es que la mayor parte de los niños que han muerto en México tienen obesidad, no sobrepeso, obesidad. Entonces es algo que también tenemos que percatarnos de que es un problema que ya teníamos y va a empeorar si no lo tomamos en serio, ¿no? Déjeme retomar una cosa que dijo hace ratito, el tema de la salud mental, porque evidentemente pues todos hemos tenido que modificar hábitos. Muchas personas estamos en cuarentena desde hace 60, 90, más de 100 días. Unos han podido más que otros, o por necesidad, o por convicción, o por desinformación, lo han roto algunos. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para los niños y las niñas? Ahorita nos decía el tema de la violencia, pero pensando en que la infancia es un deporte de contacto, ¿no? Que es un tema que tiene que ver con la interacción, con el juego. ¿Qué consecuencias estamos empezando a ver que puede tener esto? Esto va a ser algo difícil porque finalmente en el contexto de una pandemia la prioridad es detener el contagio, pero ya la Academia Americana de Pediatría montó una postura de que ellos consideran que lo más adecuado es el regreso de los niños a las escuelas, justamente por el impacto que está teniendo en la salud mental. Los niños de la escuela baja, o sea, la primaria baja, el principal beneficio de la escuela es social, no académico. Entonces, esto no se resuelve con la educación en línea, ¿no? Este contacto social que se necesita para el desarrollo de algunas terminales neuronales se está perdiendo. Y, por otro lado, está bien estudiado desde antes que el impacto, los factores negativos en la salud temprana tienen que ver con una alteración social o psicosocial en la edad adulta. Entonces, esto depende mucho de cómo se tome la pandemia en casa. O sea, si hay un estrés o si hay una violencia y si todo el tiempo escuchan noticias y malas cosas, que finalmente, aunque no se les diga, lo sienten, ¿no? Finalmente el impacto económico en la casa tiene una repercusión en el niño, ¿no? Sienten al papá preocupado, y si finalmente no está preocupado por la salud, sí está preocupado porque está disminuyendo el ingreso cuando los gastos son los mismos. Esta percepción a los niños es muy importante, ¿no? Y pues finalmente al principio de la pandemia, los papás los que sí estaban involucrados en los niños, pues porque se pensaba que esto era algo temporal, ¿no? Entre más a largo plazo se está viendo, pues ya los niños están solos con un electrónico y sin actividad física, ¿no? Vaya panorama. Bueno, vamos a hacer un corte y ahora regresamos sobre este tema. Vamos a platicar con Iván esto de las dinámicas, por ejemplo, que está pasando en las casas y que hemos modificado, digamos, durante estos meses. Y ya luego platicaremos también algunos consejos de cómo manejar mejor esta temporada, que además parte de lo que vamos a platicar con los invitados es una temporada o llegó para quedarse, o qué llegó para quedarse. De esto conversamos regresando de este corte. Ya volvemos. Ya estamos de regreso y nos quedamos con lo que nos decía la doctora Claudia López de lo que hemos cambiado en las casas, y decía algo que me parecía muy interesante. Al principio, pues en la novedad teníamos algunas dinámicas a lo mejor de más atención, de más interacción, pero han pasado muchos meses y nos decía la doctora
Hoy el dispositivo electrónico en muchos casos se ha convertido en la gran compañía. Y te lo pregunto, Iván, ustedes que toman el pulso de lo que pasa dentro de las casas, que además yo soy muy fan de todo el trabajo de investigación que se hace, sobre todo cuantitativo y cualitativo. ¿Qué han percibido ustedes? ¿Qué ha cambiado en las dinámicas familiares durante este tiempo? Ya te lo contesto. Antes me gustaría completar un poco la información de la doctora Claudia. Y efectivamente, hay un porcentaje no despreciable, 30-40% de los padres de familia que están dudando seriamente mandar a los niños a casa. Un 60% a la escuela. Un 60% no, están totalmente convencidos de que tienen que regresar. Oye, pero es altísimo, un 40%. Es altísimo. Y la explicación es miedo. No hay otra cosa. Entonces, preocupa, porque en definitivo el rol que tiene la educación, especialmente en niños pequeños, pues es justamente ese, ¿no? El social, más que el tema de conceptos o de aprendizaje directo. Así que es necesario toda una evaluación muy cuidadosa, como está sucediendo en otros países, para fomentar el regreso de los niños a clases. Pero en definitivo sí hay un buen porcentaje de papás que están dudando si tienen que estar los niños en casa o en la escuela, por un lado. Y efectivamente ha habido toda una serie de cambios desde diferentes aristas. Por ejemplo, en la arista de entretenimiento, los hogares hoy en día están optando por incrementos importantes en el consumo de contenidos, especialmente digitales. Todas las plataformas que nosotros conocemos que nos ayudan a entretenernos en el sentido de películas, series, música, han tenido un boom, pero gigante. Oye, también decías, Iván, que están haciendo su agosto y decíamos, hicieron su abril, su mayo, su junio. Su abril, mayo, junio, julio, agosto, y seguirán. Y es la manera en cómo los hogares están tratando de resolver. Incluso consumo de medios tradicionales como es la televisión abierta o la televisión de paga también ha incrementado de forma importante. Entonces, eso es en cuanto al tema de entretenimiento. Pero hay cuestiones, digamos, más serias que también los padres de familia y las madres de familia están teniendo que decidir. Ya comentábamos ahora que el porcentaje del ingreso familiar viene a la baja. Esperamos que con la reactivación, en pocos meses, esas personas que solían trabajar antes se reincorporen. De hecho, tomando los datos de la encuesta telefónica de ocupación y empleo del INEGI, podemos calcular aproximadamente unos 14 millones de personas que en marzo eran económicamente activas, que hoy están suspendidas. ¿Y por qué este tamaño de población? Porque el INEGI utiliza para definir si estás en la población económicamente activa o no, que hayas buscado trabajo. Entonces, las personas que tenían trabajo en marzo, en abril ya no lo tenían, pero al no buscarlo por las condiciones propias de la pandemia, de la población, salen del cálculo. Claro. Entonces, si nosotros nos fijamos exclusivamente en la tasa de desocupación, puede ser un poco engañoso. De hecho, se han manejado algunas cifras como alrededor del 1 millón de pérdidas de empleos formales del IMSS. Pero ese no es el tamaño de la inactividad. El tamaño de la actividad puede ser tan grande como 15, 14 millones de personas. Vaya. Exacto. Entonces, todo esto implica una reorganización del gasto, dada la restricción de ingreso. Claro, claro. Y sobre eso vamos a volver hacia un poquito más adelante con algunos consejos, incluso de lo que estás viendo, pues que vale la pena seguir. Ahora, doctor Macías, a usted le tocó en la epidemia de H1N1 un tema muy interesante, yo creo que para cualquiera de los que nos gustan los temas sociales, que es el desarrollo de nuevos hábitos, nuevas prácticas. Yo me acuerdo, pues nos tocó todo el tema del lavado de manos, el asunto, digamos, de la sana distancia, que no se llamaba así, pero era la misma lógica, digamos. Nos guardamos durante mucho menos tiempo, pero nos guardamos también. Yo recuerdo cuando en la Ciudad de México los restaurantes se cerraron y lo que significó, la sacudida que eso significó, y pensar que ahora lo hemos vivido durante meses.
¿cómo se vive y cómo se logra incorporar a millones de personas nuevas prácticas, nuevos hábitos que pues en este caso además se vuelven cosas de la diferencia entre la vida y la muerte muchas veces? Sí, el problema, Mario, es que somos muy llevados por la mala, como dice la canción, ¿verdad? O sea, si tienes miedo, haces las cosas y no se te olvidan. Hay lecciones que no debíamos haber olvidado. Por ejemplo, priorizar el trabajo en casa, el que no tenga que ir a una oficina. De hecho, ahora en las universidades nos estamos dando cuenta que muchas cosas podíamos haberlas hecho así desde siempre. O sea, claro, si vas a echar un rollo mareador a los alumnos durante 50 minutos, pues ¿para qué los quieres en un salón de clases? Échales el rollo en una computadora, que es lo mismo. Además lo grabas y lo ven 10 veces. Esas cosas debíamos también ya aprovechar las nuevas tecnologías y privilegiar el trabajo en casa. Pero ahora también el privilegiar el trabajo en exteriores más que en interiores, el ventilar eso ya se decía desde 2009, que ventiláramos, que procurábamos no estar atiborrados. Ahora es mucho más evidente, pero ya lo decíamos desde antes. El transporte público es peligroso, ¿verdad? Evitar el atiborramiento de personas. Una cosa que más o menos se permeó y que quedó fue la mayor higiene de manos, eso sí. Bueno, yo me acuerdo, doctor, que un dato que salió en ese entonces es la disminución de las enfermedades gastrointestinales, ¿sí? Como un efecto colateral positivo de los nuevos hábitos, ¿no? Sí, pero bueno, a ver, mira, yo lo podría resumir en 1 o 2 minutos. De lo que había entonces y lo que hemos aprendido ahora, primero, privilegiar el trabajo en casa cuando se pueda. Ahora, con la nueva evidencia que no había en 2009, el uso del cubrebocas. Normalizarlo cuando salgas de tu casa, por tu protección y por la de los demás, porque hay que privilegiar, tercero, entonces el trabajo en exteriores más, si tienes que salir y hacer un trabajo, hazlo con ventilación, ¿verdad? Y 4, evitar en lo máximo los lugares atiborrados y cerrados, como transporte público, oficinas. Si no puedes evitarlo, ventílalas, ¿verdad? Que si tienes puro aire acondicionado, abre que sea una ventanita para que haya un flujo de aire, porque aquí la evidencia es que esto se transmite por el aire, ¿verdad? Y bueno, entre lo que debimos haber aprendido y lo que estamos aprendiendo ahora, las barreras de contención que tiene que haber, digamos, la separación que tiene que haber entre las personas. Ya se hablaba de la sana distancia. Eso quedó. El problema es que este virus nuevo no se pliega a la sana distancia. Ahora sabemos que este virus se transmite a 5 y 10 metros. Entonces, evitar el atiborramiento, ventilar, ponerte la mascarilla, ¿verdad? Y vamos a cambiar conductas que no conocíamos entonces y que ahora ya pueden decirse mucho más claras. Los restaurantes, por ejemplo, los lugares públicos, preferir también las terrazas, los exteriores, que no te pongan la música a todo volumen, porque entonces tienes que estar gritando y el gritar emite muchos virus, ¿verdad? Esas cosas tendrán que ser parte de toda una nueva realidad entre lo que supone que debimos haber aprendido y que no se quedó por completo y lo nuevo que estamos aprendiendo. Y justo con esto que dice el doctor Macías, doctor Díaz, vamos a retomar. A ver, le pido que saque la bola de cristal que tiene ahí guardada, por favor, para que hablemos un poquito del futuro, que yo sé que es complicado porque bastante tenemos con el presente. Pero ¿cómo se imagina usted que va a cambiar cosas como el tema de los viajes? Ahorita platicábamos un poquito del asunto del trabajo a distancia, pero buena parte de este mundo se construyó y eso es parte de lo extraordinario. Decía Iván que ahora todo el mundo dice lo inédito, lo histórico. Bueno, es que sí hay cosas que son recicladas, pero sí hay cosas nuevas que nunca habíamos tenido. Nunca había viajado tanta gente como viaja ahora. No teníamos una economía del turismo como la que tenemos ahora, de la que viven millones y millones de personas en el mundo. ¿Cómo va a ser el futuro, doctor? Es la pregunta que yo creo que todo el mundo se hace en un campo como este. Para comprender el futuro, pues tenemos que estar conscientes de nuestro presente y obviamente dentro del contexto de lo que pasó o lo que ha pasado en estos últimos meses. Y yo te diría en este sentido que la conciencia de nuestro presente es que México se percibe internacionalmente como un país con alto riesgo. ¿Por qué? Porque uno, no ha hecho la cantidad suficiente de pruebas que otros países que tienen como gran importancia o como prioridad el turismo lo han hecho. Entonces, México se considera dentro de
dentro de los países más dependientes del turismo, de los pocos que no restringió sus fronteras para controlar el ingreso y la salida de las personas. Esto también le va a afectar y le está afectando ya, de hecho, en la percepción de otros países para poder pues aceptar a los mexicanos como parte del turismo internacional. Y esto lo estamos viendo no solamente en la región del Caribe, sino también lo estamos viendo de manera importante en la región de Europa, que es prácticamente la mitad de los viajeros internacionales que se desplazan a nivel mundial por año, lo hacen hacia Europa. Y México está dentro de la lista negra precisamente por esta percepción del manejo al interior de nuestro país de la pandemia. Entonces eso no lo vamos a tapar con un dedo. Y la otra cosa que debemos de tomar en cuenta es que este es un parteaguas en la historia de la humanidad del turismo, de los viajes internacionales. Nunca en la historia de la humanidad se había visto cómo se paraliza de manera generalizada la industria de la aviación y la industria del turismo, como ahora. Si bien la parálisis más importante de la que tenemos conocimiento reciente es la de la gripe aviar del SARS-CoV-1, ¿no? el antecesor, coincidentemente con el SARS-CoV-2, COVID-19, no es de la misma magnitud. Aquí ocurrió una parálisis literalmente y por un tiempo prolongado, por lo cual se tiene que acuñar un término muy importante que es la parte del turismo responsable. Si bien antes de la pandemia solamente 1 de cada 10 mexicanos, según una encuesta que se hizo por parte de la Clínica del Viajero de la UNAM en los usuarios de las salas de última espera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pedía o solicitaba información de salud antes de su viaje. Ahora esperamos solamente el 10%, menos del 10%, 1 de cada 10. Y Ahora esperamos que sea por lo menos la mitad, ¿no? 5 de cada 10 y eso mínimo, porque esperamos que 9, 10 de cada 10 soliciten recomendaciones de salud antes de su viaje. También sabemos que, por ejemplo, los extranjeros que viajan hacia México, sabemos y tenemos bien claro, por lo menos en el grupo específico de estudiantes internacionales, estudiantes extranjeros que vienen a la Universidad Nacional Autónoma de México, solamente el 15% cuenta con un esquema actualizado de vacunación y esto es alarmante. O sea, esto quiere decir que por lo menos pues, solamente 2 de cada 10 cuentan con un esquema o se preocuparon por actualizar en prevenir enfermedades infecciosas que se pueden prevenir por vacunación antes de venir a México y eso es alarmante. Entonces, todo esto tiene que iniciar con un cambio en el concepto de un turismo responsable. Si no somos responsables con nuestro comportamiento en un viaje, esto no se va a reactivar de manera positiva. Aparte de que si el sector de la industria del turismo, no solamente los hoteles, las discotecas, los bares, todos los tour operadores no son responsables con los protocolos de sanidad, pero también de control de infecciones, no va a ser posible una reactivación sostenida. Pues vaya desafío, porque implica desde cambios y toma de conciencia personal, como los que decía el doctor Macías, de hasta dónde me siento cuando voy a un restaurante, a toda una economía que no tiene incorporados estos criterios y que hoy tiene que modificarlos si quiere sobrevivir. Esto que dice el doctor Díaz sobre la imagen de México en el mundo me parece que se ha subestimado por el gobierno mexicano. Me parece que estamos controlados por la comunicación dentro del país y no hacia afuera del país, que va a tener consecuencias. Pero ahora vamos con la bola de cristal de la doctora Claudia López en el tema de la educación y en el tema de la infancia y retomar un poquito lo que comentaba usted en su primera intervención. Es decir, ¿qué tenemos que desarrollar? ¿Qué tenemos que modificar como hábitos? Pero pensando ahora en las niñas, los niños, los adolescentes, dada la realidad que hoy estamos viviendo. Yo creo que los niños, aunque parezca que no, son más fáciles que los adultos. Los niños están más susceptibles de aprender lo que les enseñamos. Entonces, si bien hay una población, la chiquita, que sí hay que estar detrás de ellos, de menores de 4 años, los niños de entre 4 y 10 años aprenden más. De hecho,
si yo incorporo medidas como higiene de manos, y aquí sí creo que el uso de cubrebocas en pequeños puede ser, hay que tener mucho cuidado porque puede ser de más riesgo si no lo usan bien. O sea, el cubrebocas, así como dejan el suéter cuando hace frío y la mamá se los pone, lo van a tirar al piso y se lo van a estar poniendo. Sí. Entonces, pero sí, aquí yo creo que lo importante es concientizar al adulto. O sea, el adulto es el que va a enseñar al niño, y finalmente los niños aprenden del ejemplo, no de la instrucción. Entonces, si tú ves que en tu familia y en la escuela hay un adecuado uso del cubrebocas e higiene de manos, lo van a hacer los niños. Aquí creo que algo que ya, como decía el doctor Macías, algo de lo que ya se hablaba desde el 2009 y se olvidó, es un poco de la higiene escolar que se dejó de lado. Uno, el importante que tengan los esquemas de vacunación los niños, va a ser muy importante ahora que los niños escolares estén vacunados en época de influenza. Dos, que los salones no tengan muchos niños, o sea, que haya una separación adecuada, y los grupos grandes, que esto tiene un impacto muy importante en la salud, sobre todo en el invierno, ¿no? Enfermedades respiratorias. 3, y esto es más de los papás que de los niños, la conciencia de que el niño no acuda enfermo a la escuela. Tenemos la mala costumbre de que, no hablo de mocos de alergia, sino de llevar al niño enfermo. Incluso a veces hay quien les da medicamento para la fiebre y ahí que los tengan porque no hay dónde dejarlos. Entonces esto es algo que va a ser muy importante en la escuela, y respetar esta separación y respetar a las autoridades, ¿no? Que es algo que se ha perdido mucho con el tiempo. Y creo que de momento es importante que tengan un juego activo. Si bien el juego físico tal vez no va a llegar pronto. ¿Qué hace el juego activo? Fútbol y estos deportes en la escuela, pues se habla de la posibilidad de que no haya recreos. La verdad es que yo lo veo muy difícil. Yo creo que más bien bueno, acabamos de perder el 40% al que sí quería ir a la escuela. ¿No? Si le dicen que ya no va a haber recreos, o sea, acaba de perder la escuela su atractivo, creo. Exacto, quieren se habla de la posibilidad de un recreo inactivo, o sea, en el salón haciendo otra actividad. Y hay estudios, hay uno muy bonito en el Children's de Filadelfia, donde se habla de que se promueva el juego dirigido. O sea, si bien que no haya contacto físico, sí que por lo menos haya tiros del balón, que haya tiros a gol, o sea, que no se encimen uno en otro, pero sí tratar de que haya un juego dirigido, que salgan al patio, y que finalmente tenemos que entender que están mejor en un espacio aerado que dentro de un salón, ¿no? El salón hay que ventilarlo, y es peor que haya 20 niños en un salón dibujando a que los saques al patio y jueguen y se tiren el balón uno a otro, o jueguen quemados o algo, ¿no? Entonces eso es algo que primero tenemos que entender los adultos y luego los papás. Hace rato comentaban que está mucho esto ante el hartazgo del confinamiento. O sea, es impresionante que hace 2 días la gente se fue a las plazas comerciales sin ningún cuidado, y pues es más sano sacar a un niño al parque a correr que meterlo a un centro comercial, o que llevarlo a otro espacio cerrado con otros niños que según nosotros se están cuidando igual, ¿no? De acuerdo. Entonces, sí hay que utilizar el espacio el aéreo, ¿no? O sea, que pienso que eso nos lleva también a otro tema que ya un poquito está del lado de esta mesa, pero es el tema de la seguridad pública. Sí. Es decir, hoy más que nunca necesitamos los espacios públicos, y los espacios públicos pues tienen problemas de otro tipo de naturaleza. Vamos a un corte, regresamos con Iván también para que nos siga platicando un poquito de lo que han encontrado y con recomendaciones muy concretas de cómo plantarnos frente a esta nueva realidad que hoy estamos viviendo en México y en el mundo. Vamos a una pausa y regresamos aquí en El Círculo. No le cambie. Y bueno, volvemos con ustedes y volvemos con Iván para que nos cuentes. A ver, nos has contado, primero, pues que hay una pérdida de ingreso muy significativa. 2, que en el caso de las familias, uno de los 2 integrantes pudo haber perdido ya la fuente de ingreso, y que estamos viendo un cambio de hábitos. Evidentemente, hoy compramos cosas que no adquiríamos, ¿no? Que tiene que ver con el gel y con los cuidados, que ahí tienes datos muy interesantes, por cierto. Pero, ¿qué prácticas, digamos, estás encontrando que resulten más efectivas, que valdría la pena replicar frente a la emergencia económica? Ahí les va. Voy a empezar por lo que hemos comentado para ponerle un poquito de números, ¿no?
a los cambios. Hablando de transporte, por ejemplo, un 32% de las personas nos dijeron que utilizaban la opción de caminar para moverse de su casa a su fuente de trabajo. En marzo. Hoy, la opción de caminar sube hasta 45%. Otro medio de transporte. ¿Por qué? Porque no quieren usar el transporte público, por lo que decían los Totalmente. doctores. El transporte público se está asociando a una fuente de contagio importante. Entonces, prefiero caminar que usar el transporte público en esa magnitud. Y otra opción también que se está considerando de forma importante es la bicicleta. Entonces, son alternativas que les permiten a las personas moverse de forma más segura, por un lado. En cuanto a turismo, les pedimos también a las personas que nos dijeran, a ver, piensa de aquí al 2021 y dime la fecha en la que esperarías regresar o salir a un viaje nacional. ¿Y qué contestaron? Ahí les va. El promedio en el tiempo es el 20, lo pudimos calcular incluso a nivel día. El 21 de diciembre es cuando las personas en promedio están pensando iniciar un primer viaje nacional. Para que la anote, doctor Díaz. Van a estar con mucha chamba en diciembre, por lo que vemos. Ok, 21 de diciembre la gente dice, ya me vi, ese día sí viajo. Yo ya me vi en la playita en México. Ok. También tenemos evidencia de que los principales destinos que están considerando son los cercanos. Viajes internacionales, 2021, en definitivo. 2021 en viajes internacionales. Okay. Ahora, con respecto a insumos que las personas están considerando para salir de casa, son dos los reyes. El cubrebocas en primer lugar y el gel antibacterial en segundo lugar. Hay otras opciones, pero principalmente son los dos insumos que los hogares están considerando sí o sí para exponerse fuera de casa. Y bueno, ahora con respecto a temas ya más mundanos, pero importantísimos, ¿cómo se están organizando los jefes de familia para poder enfrentar la situación económica? Uh-huh. Bueno, para empezar, lo que observamos es un cambio en la forma en la que los hogares se hacen de principalmente alimentos. Entonces, nosotros sabíamos que aproximadamente los hogares asistían a los supermercados antes de la pandemia cada 2 semanas, cada semana. Bueno, hoy ese lapso se ha incrementado, entonces las visitas son mucho más esporádicas, calculamos más o menos cada mes. Okay. Evidentemente que el ticket promedio ha aumentado en consecuencia, porque las familias siguen comiendo lo mismo o hasta más, ¿no? Como ya nos estaba diciendo la doctora López. Entonces eso es un cambio importante. Ahora, ¿qué productos se están comprando en este momento en el mercado? Principalmente los básicos. Pero también hay un cambio en la forma en cómo están seleccionando marcas. Hoy en día, como nunca, las amas de casa y los jefes de familia están fijándose mucho más en los precios. Antes posiblemente visitaban el mercado, ya sabían qué marcas eran las gustadas en el hogar y esas son las que seleccionaban. No, hoy están fijándose con un detalle específico cuáles son los productos que les convienen. Entonces hay una nueva evaluación de valor-precio de las marcas y si una marca me da aproximadamente el mismo beneficio o asegura que mi familia va a estar contenta con ella y es más barata, es posible que la seleccione. Hay otros aspectos también importantes como gastos que no necesariamente son totalmente necesarios como gimnasios, incluso por ahí hasta la TV de paga podría sacrificarse en determinado momento, que hacen una reasignación del gasto familiar de una manera distinta. Y ya con menos probabilidad, pero los hogares también están pensando eventualmente utilizar un poco más la tarjeta de crédito para financiarse, si tienen una hipoteca o retrasar un poco el pago, es decir, todos estos aspectos que eventualmente van a significar una mejor administración
del poco dinero que está entrando. Muy bien. Pues sí, es lo que ya se está viendo y de lo que tenemos que aprender. También esto nos ha obligado a aprender más de ciencia, pero aprender también de finanzas personales para hacer frente a esta emergencia que estamos viviendo. Doctor Macías, una de las cosas que yo creo que con la que entramos un poco a la cuarentena es cuánto falta para volver a lo que había antes, ¿no? Vivimos un poco atrapados en la nostalgia. Pero quizá la pregunta está mal y la pregunta es ¿qué tendríamos ya que modificar que se va a quedar con nosotros para siempre? Un poco decía usted esto de la memoria que se nos olvida y que volvemos a las prácticas de antes. Pero en su opinión, si hoy pudiéramos un poco grabarnos ciertas cosas, que ya he adelantado algunas, como el tema de la higiene o el tema de cubrebocas, pero ¿cuáles serían las grandes modificaciones que usted considera que tendríamos que incorporar a nuestra vida de aquí en adelante, más allá de lo que pase con los semáforos o no semáforos y con la gestión que hagan los gobiernos de estos temas? Sí, gracias, Mario. Yo creo que uno de los cambios va a ser, para mí sin duda, que los políticos van a tener que voltear más hacia la salud. Tienen que darse cuenta que no puede México seguir siendo de los países que menos invierte en salud, seguir teniendo un sistema de salud maltrecho, hospitales mal atendidos, y que si no hacen eso, les cueste en las casillas de votaciones. Yo creo que ese será un cambio que ojalá, para bien, porque en salud no se gasta, en salud se invierte. Y no hay desarrollo económico, no hay desarrollo de ningún tipo, si no hay por lo menos lo fundamental que es la atención de la salud. Y luego, a nivel personal, pues sí, vamos a tener que hacer cambios importantes. Vamos a tener que sentir, ojalá que nos deje como buena condición esto, estar en mejor condición física, porque ya sabemos que las enfermedades, si estás mal, te tratan mal. Entonces, tratar de tener una mejor condición física, de controlar tus enfermedades crónicas, creo que eso nos va a dejar esa conciencia. Espero que eso nos lo deje. O por lo menos deberíamos incorporarlo así. Por lo menos incorporarlo, que esto sea para algo que nos deje algo bueno. El que no se preocupe por su peso, que se preocupe. El que no haga ejercicio, que lo haga. Creo que el que tenga adicciones, que trate de dejarlas o por lo menos disminuirlas. Y luego la higiene que debemos de tener y el comportamiento en público. Tendremos que cargar nuestro alcoholito ya siempre. Tenemos que normalizar el uso de mascarilla. Y que conste que es para las manos, ¿eh? No para las manos. Nadie. Bueno, aquí lo trae en la bolsita de atrás de su jarrita. No, un alcohol para las manos. Sí. Tenemos que normalizar el uso de la mascarilla en las temporadas de infecciones respiratorias. En cuanto sepamos que hay infección respiratoria, vamos a tener que portar ya la mascarilla. Debe normalizarse eso. Tiene que despolitizarse el uso de la mascarilla. Es un salto que tenemos que dar, porque como sociedad no lo hemos hecho. Hay sociedades que lo han hecho desde hace 100 años, como los japoneses, los orientales. Bueno, y nada más hay un dato, doctor. Los japoneses han tenido alrededor de 1,000 fallecimientos y en parte que entiendo pues, por hábitos, por prácticas, sí, claro, que como nos dice tenían interiorizadas mucho antes de la pandemia, ¿no? Se atribuye mucho, por ejemplo, lo que ha hecho Japón y Vietnam, por ejemplo, al uso de la mascarilla. No tanto al uso de más pruebas, otras cosas, ¿no? Ha sido el uso de la mascarilla. Tendremos que normalizarlo. Tendremos que normalizar el no tener espacios cerrados sin ventilación. Eso también tendrá que ser. A veces nos sentimos muy a gusto con el aire acondicionado, sí, pero tenemos que ventilar cuando haya mucha gente respirando el mismo aire. Tendremos que normalizar algunas cosas y yo creo que de las cosas que más se van a ver afectadas también son los espectáculos y los deportes. Ahorita si hablabas y decías muy bien que la infancia es un deporte de alto contacto. Bueno, es que como dijo Claudia también, es que es preferible que los niños anden teniendo choque y contacto allá afuera y no se van a transmitir así las infecciones. Se transmiten mucho más en un salón cerrado. Entonces, vamos a tener que dar prioridad también a las acciones que podamos hacer en exteriores por la salud de todos. Son cosas que creo que si los vemos en contexto, doctor, va a ser parte de la nueva normalidad. Y la parte muy mexicana del apapacho, de que te encuentras con alguien, así lo haya visto ayer, y le doy abrazo como si lo hubiera perdido hace 20 años y hoy lo reencontré en la calle.
eso ya vámonos haciendo la idea de Pues, que el beso no y el saludo de mano y el abrazo. Es que fíjate que realmente si lo analizamos, eso no ha sido el problema. El problema, digamos, si alguien te saluda de beso y te deja un virus aquí en la mejilla, pues y tú no te tocas los ojos, la nariz, la boca, el virus no tiene patitas para meterse en la boca. Y si tienes un contacto de inmediato porque alguien te saludó, te besó, es algo transitorio y difícilmente así te infectas. Yo creo que sí va a haber cambios, A lo mejor el saludo ya no va a ser el mismo de siempre, a lo mejor tendremos a saludarnos menos de beso, pero difícilmente creo que eso va a cambiar completamente. Yo creo que es más importante los cambios de fondo, como podrán ser el uso de la mascarilla, despolitizar su uso, ventilar los espacios cerrados, el uso continuo del alcohol gel. Creo que eso será cambios que deberán llegar para quedarse, y la atención que la política tenga que dar a la salud, porque no podemos seguir siendo de los países que menos invierten en salud y teniendo un sistema maltrecho. De acuerdo. Doctor Díaz ya nos apuntaba también algunos elementos ahí, pero para un comentario ya de ronda final, ¿qué tendríamos que ir modificando? Ya hablaba hace rato de un turismo, por ejemplo, más consciente, hablaba del tema de las instituciones. ¿Qué agregaría usted a los temas que ya hemos estado platicando? Bueno, yo creo que va a ser fundamental que entendamos que el retorno o la transición hacia la nueva normalidad tiene que ser escalonado también en la parte de los viajes, también en la parte del turismo. Como ya bien lo apuntaba Iván, creo que es fundamental que tengamos algunas fechas claras en este sentido, y me da mucho gusto que en este tipo de encuestas o de estudios se haya visto que los mexicanos tienden a aplazar hacia meses más a final de año este tipo de viajes dentro de la República Mexicana, porque a nivel internacional ya muchos de los organismos multinacionales, las autoridades internacionales de aviación civil, de viajes, de turismo, han recomendado que este retorno debe de ser definitivamente progresivo y no puede ser a bote pronto, no puede ser de un golpe, de un día para otro. Debemos de tener esta conciencia de la salud de nuestro destino, de la salud colectiva que tiene nuestro origen, pero también de la salud colectiva que tiene nuestro destino. Y es así como vamos a comenzar a tomar decisiones basadas en la salud colectiva de todos. Entonces, en una primera instancia, en una primera fase de relajamiento, que no estamos hablando, ojo, de colores naranjas ni de colores rojos, sino de colores tendientes hacia el verde, amarillo verdoso, digámoslo así. Es cuando nosotros ya nos vamos a poder movilizar más allá de nuestro lugar de residencia habitual, pero a lo local, para fortalecer lo local y de manera sostenible, de manera responsable. Y esto implicaría que en septiembre, octubre es cuando estemos empezando a ver este tipo de viajes dentro de nuestra república, dentro de nuestras regiones, y ya a finales del año nos aventuremos a viajes dentro de nuestra propia región de Norteamérica, el Caribe, o hacia intercontinentales o interhemisféricos, pero no menos allá. Muy bien, pues ahí están los datos. Y doctora López, cerramos con usted. También algunas recomendaciones que usted considere que tendríamos que ya incorporar para quedarse en estos meses que vienen. Básicamente las recomendaciones son las mismas. Yo lo que creo que nos tiene que dejar claro la pandemia es que tenemos que fomentar la cultura de prevención en todas partes. O sea, prevención en salud, prevención en economía, que eso es cultura del ahorro, planeación en la educación, o sea, seleccionar los contenidos que van a ver los niños. Y bueno, para esto definitivamente dependemos de un apoyo de las autoridades políticas. Sí tienen que voltear hacia promover más la cultura preventiva, prevenir, estar preparados para una enfermedad tanto física como económicamente, ¿no? Y bueno, darle más peso a la educación. De acuerdo, pues nos han dejado con una agenda tanto personal como institucional muy importante. Y gracias a los cuatro, la verdad es que nos han ayudado mucho pues, para imaginarnos, entender lo que estamos viviendo, imaginarnos el futuro que nos está esperando. Ojalá estos consejos pues, los incorpore usted, por lo menos yo trataré de hacerlo con las voces de la doctora y de los expertos que han estado con ustedes. Y los invitamos a que sigan, por supuesto, con toda nuestra promoción aquí en Justicia TV, que compartan este programa a través también de las redes sociales para que más gente tenga elementos para tomar mejores decisiones. Yo soy Mario Campos y como siempre me despido, no sin antes desearle que tenga un magnífico, pero magnífico día.